capítulo 13, capítulo 5, el versículo 13. Gálatas capítulo 5, el versículo 13 al 15. 5:13. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente forma: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Vamos a dejar allí la lectura. Recordando y un poquitico mirando el tema sobre el cual gira el pasaje y sobre el cual hemos estado haciendo mucho énfasis en el estudio de los Gálatas, hemos hablado muchísimo acerca de la libertad. Gálatas es la carta que habla acerca de la libertad cristiana. Y bueno, cuando estaba haciendo el estudio pensé en algunas reflexiones acerca de la libertad, pero mientras venía en trayecto acá, recordé que esta semana se celebra una fiesta patria muy importante, ¿no? El 20 de julio. ¿Qué se celebra el 20 de julio? ¿Quién me puede decir? La independencia de nuestra nación. Recordamos a través de eso nuestro grito de independencia, el momento en el que el pueblo, los nacionales empiezan a decir no a la dictadura, no al gobierno de los españoles, y empiezan a hacerse toda una campaña que iba a culminar unos años más adelante, después de duras batallas y duras peleas para conseguir ese don tan valioso. Es tan valioso que la humanidad lo lucha constantemente. Pero la libertad es de las cosas más difíciles de lograr. Y cuando se logra, es difícil de mantener. Muchas veces los pueblos han luchado por su libertad de un tirano para simplemente caer bajo la tiranía de otro gobernante. Y la libertad es de las cosas más difíciles. Sin embargo, no se debe dejar de luchar por la libertad. Y creo que la carta a los Gálatas hace un énfasis muy especial en la libertad del cristiano, del creyente, la libertad que tenemos en Cristo. Si ustedes recuerdan parte del estudio que hemos tenido, hemos hablado de que Pablo habla a los Gálatas de que hemos sido liberados y los creyentes han sido liberados del pecado. Pero no solamente del pecado, sino de la esclavitud de cumplir ritos y normas impuestas por hombres para limitar la vida cristiana. Pero aquí Pablo va a hablar acerca de un aspecto muy importante que tiene que ver con la libertad del creyente, y es la forma en cómo debe ser usada la libertad. Por eso he titulado a este sermón llamados a ser libres. Llamados a ser libres. Cuando entendemos el llamado que tenemos a ser libres, debemos entender que no podemos desperdiciar la libertad que tenemos. A eso es a lo que Pablo les va a apuntar cuando explica a los Gálatas lo que deben hacer con la libertad. Nosotros no debemos ser como el adolescente que constantemente está peleando por su libertad. No sé si les ha pasado, los que tienen hijos adolescentes entienden eso, los que tienen hijos en ese proceso de adolescencia entienden perfectamente eso, lo que significa el grito de libertad del adolescente. No quiere someterse a las normas de la casa y él asume que es un hombre libre o una mujer libre, pero hacen lo que quieren con esa libertad. Y Pablo va a hablar precisamente a los cristianos en Galacia acerca de esto. ¿Qué debe hacer un creyente con su libertad? Porque, mis amados hermanos, la libertad cristiana no es para hacer lo que querramos, sino lo que Cristo quiere. En eso debe ser usada la libertad. La libertad cristiana no debe ser usada para hacer lo que querramos. Debe ser usada para lo que Cristo quiere. En eso usamos nosotros nuestra libertad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Que estas profundas verdades deben ser guiadas por el Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Es por ello que tenemos que vivir bajo su poder y su influencia y esperar que se manifieste en nosotros lo que este pasaje nos va a mostrar, que es el fruto del Espíritu. Pablo entonces nos va a explicar qué tenemos que hacer para usar correctamente la libertad.
Y eso es lo que quiero que abordemos en esta mañana a través de los puntos que vamos a estar estudiando. Lo primero que tenemos que hacer es que la libertad cristiana debe ser usada por amor al prójimo, porque allí se resume toda la ley. Quiero invitarla a que vuelva a mirar Gálatas capítulo 5, el versículo 13 al 15. Dice la escritura de la siguiente forma: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La exhortación es precisamente a usar la libertad, pero ¿cómo? A través del amor. La manifestación del amor entre los creyentes es la forma correcta en que se usa la libertad, a través del servicio, y es lo que vamos a mirar más adelante. El amor se demuestra con acciones. El amor se demuestra con lo que yo hago por el otro, no solamente con mis palabras. Yo puedo decirle a mi esposa: te amo con todo mi corazón, pero ella siempre va a estar esperando de mí la demostración de mi amor. De igual forma, cuando yo digo que amo, estoy y tengo que demostrarlo. El apóstol Juan lo resume de esta forma y dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo se demuestra ese amor? Si yo digo que amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, no le ayudo, no estoy pendiente de él, no le ayudo, soy un mentiroso. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Y lo que Pablo quiere decir acá con respecto a esto es que la libertad se demuestra así, pero no debe ser para ocasión para la carne. Y la palabra que usa aquí para ocasión es como en el sentido militar de una base de operaciones. Ustedes saben que el ejército, cuando se mueve, tiene un lugar, un centro al cual van a ir a acopiarse de provisiones, de municiones, etcétera. La palabra que está usando aquí para ocasión es precisamente la base de operaciones. La libertad no tiene que ser como la ocasión, la oportunidad para hacer algo que desagrade a Dios. No es la base de operaciones para nuestros malos deseos. Porque la otra palabra acá que va a entrar en contradicción, o más bien para explicar, es la palabra carne. Cuando hablamos de carne, no es el pedacito de res, de chatas o de centro de cadera que ustedes sirven en su plato. La palabra carne, entendida acá según lo que escribe el apóstol Pablo, tiene que ver con las tendencias negativas del ser humano. Son nuestros malos deseos. Son nuestros bajos instintos, los aspectos negativos de nuestra vida corporal. Eso es lo que es la carne. Nuestros malos deseos. Cada vez que usted lea esta palabra en este pasaje particular, va a encontrar que se refiere a las malas acciones de los seres humanos. Si yo pongo eso dentro de este contexto, podríamos leerlo de esta forma. Escuche: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como una ocasión para sus malos deseos, para sus malas acciones, para sus malas motivaciones. Los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, eso que dañó el pecado en el huerto del Edén, ha dejado un vestigio en nosotros, y eso es lo que se refleja con nuestras malas acciones. Por eso es que nosotros no debemos usar la libertad como una ocasión para hacerlo mal. El cristiano anda como en un péndulo. Hay muchos cristianos que son péndulos. Se mueven de la ley a la gracia, de la ley a la gracia exagerada. El centro es la gracia. Pero el cristiano tiende a oscilar muchísimo. O se somete demasiado a ritos, a normas, a controlar su vida, o quiere hacer lo que quiere. Mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir bajo la gracia. Por eso es un llamado a no hacer lo que queremos, sino a servirnos los unos a los otros. Por eso Pablo va a hablar acerca de que toda la ley en esta sola palabra se resume. ¿Y a quién le hemos escuchado este mensaje? Al Señor Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese pasaje tiene un contexto. Yo quiero invitarles a que vayamos por favor a Levítico capítulo 19, el versículo 18, porque quiero que miremos el contexto en el que aparece ese pasaje. Levítico capítulo 19, el versículo
18. Este pasaje fue dado en el desierto al pueblo de Israel y tenía un propósito. Levítico capítulo 19, el versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Noten que este pasaje es dado en un contexto del pueblo de Israel. Lo que está queriendo decirles el Señor acá es que ustedes se tienen que cuidar, proteger los unos a los otros. Los judíos tenían claro eso. Un judío ayudaba a otro judío. Estaba muy pendiente. Pero recuerdan que Jesús usó este pasaje para hablar acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó el maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que tiene necesidad. En eso se resume. El samaritano se hizo prójimo de aquel que descendía de Jerusalén a su pueblo y fue asaltado y dejado en el camino medio moribundo. Ese es el prójimo. Mis amados hermanos, el creyente entiende que su prójimo no solamente es su familiar cercano, no solamente es su amigo del alma, su amigo entrañable. Su prójimo es aquel por el cual Cristo dio su vida. Ese es su prójimo. Amarás a tu hermano en la fe. Amarás a aquel con quien compartes la fe de Cristo, la confianza de haber visto al resucitado. A ese es el que tienes que amar. La familia de Dios. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y esta es una exhortación importantísima. El creyente tiene que usar su libertad entendiendo que no está solo en la vida. Entendiendo que su vida se debe a otros. Alguien lo dijo también de esta forma: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que es una frase muy fuerte, pero es importante que nosotros entendamos el peso de lo que significa el servirnos los unos a los otros por amor. Y en eso se resume la ley. Debemos usar entonces la libertad que tenemos para ayudarnos los unos a los otros. Pero no solamente esto, Pablo va a usar en lenguaje figurado una expresión que es bien importante: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ustedes recuerdan que durante el transcurso del estudio estuvimos hablando acerca de un grupo particular que habían subido hasta Galacia y les estaban enseñando que ellos tenían que cumplir una serie de ritos para sumar de su salvación, para ser salvos. Muy posiblemente habían hermanos que habían aceptado las enseñanzas de aquellos que venían enseñando esto. Y usted sabe que cuando se empiezan a aceptar o empiezan a haber disparidad de opinión, va a empezar a haber conflictos. Y puede que se genere una discusión sana, cordial, amable, pero después de que se empiezan a subir los zumos, esa discusión no se vuelve tan sana, cordial y amable, sino se vuelve en un ¿quién tiene la razón? Y en esos ánimos puede ser que el furor se exalte tanto que se pase del argumento a la ofensa. Y de esto está hablando Pablo acá. Muy posiblemente esta era la situación que estaban viviendo ellos, la situación de enemistades y pleitos en las comunidades de ellos, por causa de esto. Entre creyentes podemos tener distintos puntos de vista. Eso es lo maravilloso de la iglesia. No pensamos todos igual en cosas secundarias. En lo fundamental tiene que haber unidad, pero en lo secundario no. Unos pueden hacer unas prácticas que a nosotros de pronto nos parezcan extrañas, pero si no son contrarias a la Biblia, simplemente son percepciones de cómo se debe adorar. Por ejemplo, algunos saltan. Eso no está mal. Nosotros no consideramos que el salto deba ser la forma. Sin embargo, respetamos porque es una cuestión de forma, no de fondo. Sin embargo, cuando esta discusión trasciende y se vuelve en un quién tiene la razón, creo que nos podría estar pasando esto, aún dentro de nosotros mismos. En lo fundamental tiene que haber unidad. ¿Qué es lo fundamental? Las doctrinas de la fe. La salvación solo por gracia. Eso es fundamental. Lo demás es secundario. Algunos piensan entonces en distintas doctrinas. Creo que la doctrina nosotros tenemos que tener es un pensamiento bíblico y centrado en lo que enseña la Escritura.
Y noten que esto no va en contravía de lo que está diciendo Pablo, porque el servicio tiene que ver también como yo acepto a mi hermano. Porque noten que si hay una dificultad entre un hermano, yo podría estar rechazándolo y no podría estar sirviéndole como debería hacerlo. No le estaría demostrando mi amor. A eso no somos llamados. Por eso es que la libertad debe ser usada correctamente para servirnos los unos a los otros. Esta es la preocupación que tiene Pablo, que el compañerismo cristiano sea destruido. Alguien lo expresó de esta forma, y cito: esto significa que los esfuerzos de los maestros rivales han causado caos y confusión entre los creyentes gálatas, quienes recurren, oigan esto, a las agresiones para defender sus posturas. No conocemos a plenitud qué pudo haber pasado en la comunidad, pero muy posible los debates hubieran estado muy acalorados. Y usted sabe, vuelvo y reitero esto, cuando se suben los humos, nosotros tendemos a ser violentos a veces. Hay personas que pueden controlarse y conservar la calma, otros no tanto. Y esta es la situación que están enfrentando. Pablo tiene una profunda preocupación por estos hermanos, porque la libertad no debe ser usada para agredir, la libertad debe ser usada para servir, para ayudar a otros. Pero también tenemos que ver, mis amados hermanos, como segundo aspecto, que la libertad no debe ser usada andando en la carne. No debe ser usada andando en la carne. Carne, volviendo a reiterar esto, los malos deseos, las malas conductas nuestras, no debe ser usada de esta forma. Alguien también lo expresó así: el antídoto para la carne no es obedecer la ley, sino vivir en el Espíritu. ¿Y qué es lo que significa la vida en el Espíritu? Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis o queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten esto: ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente que quiere vivir correctamente en libertad? No va a andar satisfaciendo sus malos deseos. La lista que estamos mencionando acá son malos deseos. Es una lista fuerte. Va desde la conducta sexual hasta el comportamiento social del creyente. Incluye distintos aspectos, pero noten que esta lista de vicios no se limita solamente a esta lista. Nunca pensemos que las listas en la Escritura son cerradas. Las listas simplemente nos muestran distintos aspectos. Pablo no cierra la lista, sino que dice: y cosas semejantes a estas. ¿Qué cosas semejantes a estas podríamos sumar? Creo que muchísimas, pero aquí podríamos resumir las más importantes. El pecado y la demostración del pecado en nosotros se ve en lo orgullosos y altivos que podemos llegar a ser nosotros como creyentes. En lo orgullosos que podemos llegar a ser, en lo egoístas que podemos ser. Aquella persona que solamente piensa en satisfacerse a sí mismo, cuando por ejemplo habla acerca de las borracheras, solamente pensando en sí mismo. En la ira del hombre no opera la voluntad de Dios, dice la Escritura. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. No tenemos que dejar que este deseo, que esta ansiedad que nos pueda controlar, nos lleve a este tipo de cosas. El problema principal de nuestro corazón, que nuestro corazón tiene, no es tanto el deseo por las cosas malas, sino nuestro sobredeseo por cosas que son buenas. Miren, mis amados hermanos, ¿comer es malo? Comer no es malo. Pero ¿cuándo se vuelve malo? Cuando yo pierdo el control de mí mismo. Cuando yo pierdo el control sobre eso.
¿La sexualidad es mala? No es mala. Pero ¿dónde opera mal la sexualidad? Cuando yo uso mi sexualidad fuera de lo que Dios me manda que yo haga, fuera del contexto del matrimonio, fuera del contexto del vínculo sagrado que ha sido establecido por Dios para la sexualidad. Él va a hablar aquí de fornicación. Fornicación es un término muy amplio dentro de la Escritura que habla acerca de muchas conductas sexuales que son contrarias a la voluntad de Dios. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, del uso de la pornografía. De esa misma palabra de fornicación viene la palabra pornografía. Ese tipo de cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Son malos deseos. Por eso digo, ¿la sexualidad es mala? No. Pero cuando yo tengo un sobredeseo sobre ella, eso se convierte en pecado. Eso se convierte en pecado. Es una lucha que es en el interior. Son dos opuestos. Pero no pensando que el espíritu es bueno y la carne es mala, como pensaban los griegos, haciendo una dualidad del ser. Mis amados hermanos, es una lucha interior dentro de nuestro ser. Nuestros malos deseos batallan con lo que es bueno para nosotros. Es algo que es contrario, que está batallando. Pero es una lucha interior, no es una lucha externa y una lucha interna, es dentro de nuestro propio ser. Por eso es que hay una contraposición y tenemos que estar bajo la guía del Espíritu Santo para no seguir las tendencias negativas de nuestros malos deseos. A eso se va a referir Pablo. Y va a usar esta lista que ya les he mencionado. Y noten esto, la sentencia que dice al final del versículo 21, dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Noten esto, noten esto. Ha hablado acerca de las obras de la naturaleza pecaminosa, de nuestros malos deseos. Y noten que habla de una práctica. Aquel que practica esto, que vive constantemente haciendo esto, tiene una sentencia: no heredará el reino de los cielos. La sentencia es clara. El creyente no tiene que estar complaciendo sus malos deseos. No va a heredar el reino de los cielos. El juicio de Dios está sobre esta persona. No debe practicar lo que no le agrada a Dios. El creyente tiene que alejarse de eso. La libertad que nosotros tenemos no es para usarla para lo malo, es para hacer lo que agrada a Dios. Y por eso nos va a hablar que debemos dar fruto en el Espíritu. Dar fruto en el Espíritu. Ese es el tercer aspecto, dando fruto en el Espíritu. ¿Cómo usamos correctamente la libertad? Dando fruto. Pero es curioso, porque el fruto se da solo. Cuando yo siembro una mata, a su tiempo la planta, sea cual sea, va a dar su fruto. Por más que me esfuerce o por más que la mire con atención, la mata no va a acelerar su proceso. Esta planta va a dar su fruto en su momento. En cambio, las obras de la carne las puedo hacer yo en cualquier momento. ¿Notan el contraste? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Miren el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Dice la palabra del Señor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Quiero que note esta contraposición. El que practica las obras de la carne no heredará el reino de los cielos, pero el que da el fruto del Espíritu, el que hace lo que dice este versículo 24, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucifican sus pasiones y sus deseos juntamente con Cristo. O sea, cuando yo voy a la cruz, yo le digo: yo quiero morir a esto. No es una muerte física, es una muerte simbólica. A ese tipo de cosas que no le agradan al Señor, a las iras, a las contiendas, aquello que es destructivo para nosotros, para nuestras relaciones.
Por eso es importante que demos frutos. Ese es el contraste. El fruto del Espíritu es producto natural de la relación de los cristianos con el Espíritu. Eso sale solo, no tengo que forzarlo. El cristiano entiende que esto se expresa de manera espontánea en la conducta cristiana. Y note que en los versículos anteriores me ha dicho que yo debo andar en el Espíritu. Muchas personas se podrían preguntar, bueno, ¿y cómo hago yo para andar en el Espíritu? Pablo nos dice aquí claramente cómo es que tengo que andar. Cuando yo vivo de tal forma que puedo dar el fruto del Espíritu. Dando fruto de esa forma. Dice que además contra estas cosas, ¿qué hay? No hay ley. No hay nadie que me pueda juzgar cuando yo practico estas cosas. Dice, cuando yo en mis relaciones personales demuestro amor, cuando yo en mis relaciones personales demuestro paciencia, cuando yo muestro gozo en medio de la dificultad, cuando yo soy benigno, amable y me porto bien con todos, cuando yo tengo confianza en el Señor. ¿Notan que hay una contraposición con las obras de la carne? La ira va en contra de la paciencia que Dios espera. El dominio propio, la templanza va en contra de la glotonería, del abuso con respecto a las cosas que me pueden hacer daño a mí. Hay un contraste. Aquel cristiano que da fruto va a ir en contravía de esa práctica de las obras y ha crucificado su carne y sus deseos juntamente con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso los que son de Cristo han crucificado, y eso se refiere a esa salvación que es solo por gracia. No lo hago yo solo. O sea, esto lo puedo hacer ¿por qué? Porque Cristo ya murió. Es por gracia. Y es cuando yo voy en arrepentimiento por mis pecados y abandono la forma dañina de vivir. Cuando digo yo quiero vivir para Cristo, ya no quiero vivir para esto. Cuando yo no le doy poder y autoridad a ese tipo de cosas sobre mi vida, sino que vivo para obedecer a Cristo. De esta forma es que lo hago. Ser guiados por el Espíritu entonces no es algo subjetivo, es algo objetivo. Pues la Escritura no nos deja saber cómo hacerlo. Pero noten esto, no solamente es de esta forma. El cuarto aspecto tiene que ver con que los resultados deben demostrarse en nuestro accionar con otras personas. Dicho de otra forma, para que se den los resultados de andar con el Espíritu. De esa forma demuestro que uso correctamente la libertad. En mi correcto andar con los demás. Noten lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Noten que no es la primera vez también que ha mencionado la palabra o la expresión unos a otros. Porque mi andar en el Espíritu tiene que demostrarse en mis relaciones con otros. De esa forma lo demuestro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser guiar por Él, hay un sí condicional y un resultado. Si vivimos por el Espíritu, ¿cuál es la condición? Si vivimos por el Espíritu, el resultado es que debemos andar, vamos a andar. Lo podemos decir de esta forma. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo y seguir sus pasos y que sea Él quien guíe nuestro caminar. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo y seguir sus pasos y que sea Él quien guíe nuestro caminar. En otras ocasiones hemos hablado aquí acerca del arrepentimiento. ¿Y recuerdan lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es un giro de 180 grados, no de 360 en nuestra vida, es de 180 grados. Es un cambio de dirección. Esto que estoy haciendo está mal, no debo hacerlo más. Cambio de dirección, eso es arrepentimiento. Si el Espíritu Santo está guiando mi vida, entonces debo obedecerlo en todo. Y de esa forma, Él va a guiar nuestro caminar. De eso significa el andar. Andar significa, como lo usábamos también para ocasión, en el sentido militar, andar en una línea recta.
Es como si el espíritu, o pongamos el ejemplo de esta forma mejor, una persona hubiera caminado por un lugar y hubiera dejado unas huellas. Si yo quiero saber esa persona hacia dónde se dirige, yo tengo que seguir esas huellas sin desviarme ni a derecha ni a izquierda. Porque si yo dejo de seguir esas huellas, voy a perder su rastro. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Seguir las huellas que han sido marcadas. Andar en el Espíritu, seguir esa línea recta. Eso es lo que como creyentes tenemos que hacer. Si hemos de usar correctamente la libertad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, ahora vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que debemos marchar siempre hacia adelante, dejando que Él mande nuestras vidas como un comandante manda a su ejército. Como un comandante que manda a su ejército. Nosotros debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Pero como les digo, esto no es subjetivo. Eso es objetivo. La palabra de Dios nos dice cómo Él nos va a guiar. Y esto se va a reflejar, mis amados hermanos, en no hacernos vanagloriosos. Esa vanagloria es tomar para mí un título que no me corresponde. Es tener un concepto de mí mismo más alto que el que puedo o debo tener. Yo puedo decir, yo juego también como Falcao, mejor que Falcao. Pues definitivamente sería extremadamente vanaglorioso para mi vida decir eso, porque soy terrible jugador de fútbol, soy tronco izquierdo. Pero si yo empiezo a usar ese tipo de expresiones, estoy usando vanagloria para mí. ¿Cómo quisiera yo poder ser como X o Y predicador? Pero no lo puedo ser, soy yo y tengo que aceptarme como soy yo. Yo no puedo ser vanaglorioso. El creyente no tiene que tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso tiene que ver con su relación con el Espíritu Santo, con su relación personal con Dios, con su aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso vuelvo y reitero esto, mis amados hermanos. El gran problema del ser humano radica en su orgullo. Ese es el gran problema de nosotros. Miren, nos creemos tan importantes que si una persona tenemos alguna circunstancia difícil con una persona dentro de la iglesia, nuestra opción en muchas ocasiones no es entablar diálogo, no es decir, no, yo estoy sobreestimando las cosas, sino que empezamos a tener problemas. Tenemos un alto concepto tan alto de nosotros que no permitimos que nadie nos diga nada. Eso es ser vanaglorioso. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos que andar diciendo lo grandes que nos creemos ser, ni mucho menos estar sembrando rivalidades ni envidias, creando disgustos o provocando pleitos dentro de la iglesia. ¿Y eso en dónde empieza? En el orgullo. En el orgullo. ¿Cuántas iglesias, cuántos templos han quedado vacíos por causa del orgullo? De uno o dos personas. Mis amados hermanos, andar en el Espíritu tiene que ver con reflejar acciones prácticas hacia los miembros de la comunidad de creyentes. Por eso no debemos irritarnos, no debemos ser envidiosos. El versículo 1 del capítulo 6 nos va a decir lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vuelvo y digo esto: ¿no sería orgulloso nuestra parte decir, no, eso a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a caer en eso? ¿Y cuántas personas no han dicho esto? El que cree que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Mire que no caiga. Por eso es que debemos usar la libertad de la forma correcta, ayudando a restaurar la vida espiritual, el buen nombre de un creyente que ha caído en alguna falta. Esa es la forma en cómo nosotros demostramos que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si al contrario empezamos a señalar al creyente y empezamos a decirle pecador, y no le demostramos amor y le empezamos a hacer aparte, no estamos siendo guiados por el Espíritu. Hay muchos lugares en donde ocurre eso, que en esta iglesia, que en esta comunidad de creyentes nunca ocurre así. Que tengamos una relación personal con el Señor que nos lleve a mirar al hermano con amor. Y como dice Santiago, si alguno lo hiciere volver de su pecado,
ha cubierto multitud de pecados y ha ganado un alma. Esa es la forma en cómo nosotros demostramos que somos guiados por el Espíritu, que usamos correctamente nuestra libertad. El versículo 2 dice de la siguiente forma: sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Noten que la ley de Cristo ya la hemos mirado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué? ¿Cómo se demuestra este amor? Sobrellevando las cargas, sobrellevando los problemas. ¿Cuántas personas no tienen dificultades y se encuentran solos? Nosotros que somos libres de amar, que hemos sido liberados por Cristo, tenemos que demostrar esa libertad y vivir esa libertad ayudándonos los unos a los otros. En esas cosas que son a veces difíciles de llevar, cualquier problema que se pudiera presentar en la vida cristiana, especialmente en los momentos difíciles, debemos sobrellevar las cargas, cosas que son difíciles y que se requiere apoyo. Esto es importante para nosotros como creyentes. Versículo 3: porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Volvemos a mirar lo que ya habíamos mencionado. No tenemos que tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Versículo 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Nuestra satisfacción no debe estar fundamentada, mis amados hermanos, en nuestra propia acción, sino en la cooperación con otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a evaluar nuestras motivaciones? ¿Por tener un buen nombre nosotros? ¿Por considerarnos los más importantes dentro de la comunidad? No, nuestras motivaciones deben ser evaluadas y vistas en el servicio a otros. De esa forma se ven las motivaciones. Nuestras propias acciones deben ser vistas como aprobadas por Dios y no en comparación a lo que otros hacen y dejan de hacer. Por eso es que hemos sido llamados a libertad. La libertad debe ser usada correctamente y no para hacer señalamientos, ni mucho menos para considerarnos nosotros más o menos que alguien. De esa forma se usa correctamente la libertad. El versículo 5 nos ha mostrado que el llevar la carga tiene que ver con que cada uno es responsable por sus propias acciones ante Dios. Cada uno es responsable. Versículo 5: porque cada uno llevará su propia carga. Aunque somos responsables por otros, también somos responsables de nosotros mismos. Creo que delante de Dios cada uno tiene que estar haciéndose constantemente una evaluación. Y siento, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi Salvador? Hoy en día hay muchos creyentes que viven su vida en una fantasía, como en una burbuja. Nada los afecta, son santos ya, hay que adorarlos prácticamente. Pero eso no nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros tenemos que tener un concepto correcto de nosotros mismos. Miren, mis amados hermanos, si algo tenemos claro nosotros en la Escritura, es que somos pecadores salvos por gracia. No hay nada en nosotros lo suficientemente bueno como para ser considerado digno delante de Dios. Nuestras malas acciones siempre se van a ver reflejadas. Lo malo que hacemos nosotros, nuestro orgullo, nuestra altivez, esas manifestaciones pecaminosas de las que hablábamos antes. Pero sin embargo Dios extiende su gracia para con nosotros. Él nos amó de tal forma, Él nos hizo libres del presente siglo malo, dice Pablo a los Gálatas, y eso aplica para nuestras vidas. De eso se trata el pleno entendimiento de este pasaje. El versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y tiene que ver esto, mis amados hermanos, con que hay personas que dedican tiempo a instruir a otras personas para que conozcan y se acerquen más a Dios. Pues el que es instruido tiene que participar.
Y eso tiene que ver, mis amados hermanos, también con la ayuda que a veces tiene que prestar un creyente a otra persona, especialmente al que le está enseñando. A veces solamente o lo pensamos en el sentido de la cuestión espiritual y decirle gracias por las buenas enseñanzas. El sostenimiento de la iglesia depende de esto. Cuando una persona entiende de lo que ha sido instruido, va a aportar. De esto se trata, participar de toda buena obra. El Señor nos ha bendecido con nuestros trabajos, pues nosotros tenemos que ser fieles al Señor. De eso se trata. Solo que esto tiene que ser tomado con mucho cuidado. Porque aquí lo que dice la palabra de Dios es que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Pero no le da autoridad ni derecho al que instruye a exigirle al otro que le dé. Eso es algo voluntario, libre. Pero si uno es agradecido, entonces lo va a hacer en gratitud. De la misma forma, mis amados hermanos, el que es enseñado no debe usar su ayuda o su aporte para decirle o exigirle al que le enseña X o Y cosa. Tiene que ser voluntario, libre. De esto se trata, participar de toda buena obra. Alguien lo expresó de esta forma: las personas que reciben sus primeras enseñanzas del mensaje cristiano deben corresponder con sus instructores y compartir con ellos lo bueno que tengan. Eso es lo que deben hacer. Pero sigamos avanzando. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Noten que ahora Pablo les está hablando acerca de un dicho que ellos tenían muy común en esa época: de lo que el hombre sembrare, eso también segaré. Pero es algo válido. Yo no puedo ir al campo y sembrar papas esperando que me nazcan yucas. No puedo ir, como dice el dicho, ir al olmo esperando peras. No puedo hacerlo. Cada uno tiene, o cada fruto va a dar su fruto. De lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y se aplica en el sentido espiritual. Quien cosecha para los malos deseos, quien siembra para esos malos deseos, para la naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza va a cosechar lo malo. Solamente destrucción. Pablo ya ha mencionado que no va a heredar el reino de los cielos, pero aquí nos va a hacer también claridad de esto. Segará corrupción. Cuando se habla de la corrupción, se habla como de ese alimento que ha sido preparado bueno, pero que se deja posar por mucho tiempo. Si usted ha preparado un plato exquisito para su familia, no lo va a dejar que pase 1, 2, 3 semanas. ¿Usted le daría eso a sus hijos? Creo que no. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos cosechar para la carne, porque de la carne solamente se va a cosechar corrupción, algo dañino, algo que no aporta. Debemos sembrar para nuestro espíritu. Y algo que podemos hacer para sembrar en nuestro espíritu es usar los medios de gracia que tenemos de parte del Señor. La lectura de la palabra del Señor, la oración, el compartir con otros. En un estudio que hemos hecho en algunos hogares hemos hablado acerca de 5 cosas que todo creyente necesita para crecer. Mis amados hermanos, si yo hago uso de esas 5 cosas, voy a crecer y voy a sembrar para mi espíritu. Y esas 5 cosas tienen que ver con la palabra, con la oración, con la adoración, con el servicio y con el ser buenos administradores de los recursos que tengo de parte de Dios. Son 5 cosas necesarias para los creyentes. Cuando yo las uso correctamente, voy a sembrar, cosechar para mi espíritu. Pero esto me tiene que llevar a hacer lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir tentados al no ver el fruto, a dejar de perseverar en cosechar. Tal vez estemos batallando con un pecado en nuestra vida. Tal vez sea la ira, tal vez sea el enojo, tal vez sea la envidia.
Tal vez sea algún pecado secreto sobre el cual allí estamos trabajando. Mis amados hermanos, el no cansarnos es seguir perseverando hasta que ese pecado sea derrotado. Ese es andar en el Espíritu. Pero eso te tiene que reflejar también en otros. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando Pablo habla acerca de esto, está pensando no en nuestro tiempo, está pensando en el tiempo de Dios. Lo que quiere decir Pablo es que a su tiempo, no en el mío, cosecharemos si no desmayamos. ¿Y en quién se va a ver reflejado eso? En la ayuda que yo doy a otro creyente, en mi servicio, en mi demostración de amor por otros. Es en ese tiempo, en el de Él. Pero también tiene un sentido escatológico. Escatología tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Cristo va a volver. Y podríamos entender este verso de la siguiente forma: mientras haya tiempo, antes de que venga la segunda venida, antes de que el Señor vuelva, nosotros tenemos que hacer bien a todos, mayormente, ¿a quiénes? A la familia de la fe. Mayormente a la familia de la fe. Por eso, mis amados hermanos, mientras haya tiempo, predica la palabra. Mientras haya tiempo, da testimonio de Cristo. Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Esa es la misión que nosotros tenemos. No podemos estar perdiendo el tiempo. Hoy en día vivimos entretenidos. Es terrible, mis amados hermanos. Estamos entretenidos perdiendo el tiempo. Y cada día salen más cosas. Me tenía impresionado, le estaba contando a mi esposa esta semana, a Mari, este juego que salió ahora, Pokémon Go. Y terrible, mis amados hermanos, en menos de una semana ya todo el mundo está jugando esto. Voy a empezar a revisar celulares a ver si no está por ahí buscando Pokémones. ¿Cómo dices? Ya los ha habido, robos. Estaba leyendo que en los Estados Unidos los ladrones encontraron el sitio donde iban a buscar Pokémones especiales y ahí estaban los ladrones esperando a que llegara la gente para robarlos. Eso es lo que pasa. Pero si bien estamos perdiendo el tiempo. Y mis amados hermanos, ¿saben qué es lo triste? Eso se lo puedo creer a una persona que no conoce a Cristo, pero yo no puedo concebir, no me cabe en la cabeza que haya creyentes perdiendo el tiempo en este tipo de cosas. La palabra de Dios nos habla claramente, no aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos, y eso es muestra de que los días son malos. Eso es muestra de que los días son malos. Mis amados hermanos, es a su tiempo que cosecharemos si no desmayamos. De Dios nadie se burla. Es interesante esto, nadie se puede burlar de Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. El necio puede levantar su mano al puño, al cielo, su mano al cielo, su puño al cielo y decir: tú no existes. Y Dios desde el cielo, dice la Escritura, se reirá de ellos. Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. ¿Cómo podemos ser personas que siembran para agradar al Espíritu? Timothy Keller dice esto: obedeciendo a Dios por gratitud gozosa que surge de conocer nuestro estatus como hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que obedezco por gratitud al Señor. Cuando hacemos eso, los ídolos que controlan nuestra vida pierden potestad y somos libres para vivir al servicio de Dios. Miren, ha sido para mí durísimo analizar esto, pero se los tengo que decir así, mis amados hermanos, hay mucha inmadurez entre nosotros. Inmadurez, somos inmaduros espiritualmente. Tan inmaduros somos que nos movemos por sentires, no por un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Hoy no me siento bien, entonces hoy no voy a la iglesia.
Eso es una muestra de madurez. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que crecer en madurez. Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios y que eso me pone a mí en un estatus distinto, le quita poder a mis ídolos. Nosotros creyentes tenemos ídolos funcionales. Cuando nos funciona una cosa, la seguimos haciendo, pero cuando no nos funciona, dejamos de hacerla. Hacemos ídolos con tanta facilidad de nosotros mismos. Ídolos de nuestros hijos, ídolos de nuestros trabajos, ídolos de cualquier cosa. Eso se vuelve un sobredeseo. Y ese sobredeseo es muestra de una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que entender que obedecemos a Dios, como dice Keller, por gratitud gozosa que surge de conocer nuestro estatus como hijos de Dios. ¿Entiendes lo que significa ser un hijo de Dios? Si no lo entiendes, necesitas ir a la Escritura. Necesitas ir a la palabra para entender lo que significa ser un hijo de Dios. Y de esa forma, entonces crecerás en la fe. Y empezarás a dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, la naturaleza pecaminosa. De eso se trata. Y debemos hacer esto sin desanimarnos, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hay muchos creyentes entre nosotros desmayados. Se cansaron de sembrar. Y es nuestra responsabilidad, oigan esto, es nuestra responsabilidad ir a ellos y ayudarles, animarlos. Como dice acá, si fuere sorprendido en alguna falta, mostrar nuestra espiritualidad y ayudarle. Esa es la forma. Esa es la forma. Por último, mis amados hermanos, y esto lo voy a hacer brevemente, la conclusión de todo el discurso. Pablo va a hablar acerca de la intención de su carta. Y leámoslo brevemente. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo va a finalizar su discurso haciendo una nueva aclaración con respecto a estos judaizantes. Ellos querían hacerlos circuncidar, y algunos de los creyentes en Galacia se habían circuncidado y se consideraban más importantes que otros. Y Pablo les está diciendo: solamente quieren circuncidarse y quieren que ustedes se circunciden para poderse ufanar de eso. Y creyente, tú no tienes que ufanarte de nada que hayas hecho. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer más amados por Dios. Nada. Si a ti te dicen tú tienes que hacer esto para que Dios te ame o para conquistar el corazón de Dios, como dicen algunos, te están diciendo una mentira. Tú no tienes que hacer nada. Eso tú lo tienes que hacer es por gratitud, no esperando conquistar el corazón de Dios. Tú no conquistas el corazón de Dios. Dios te amó a ti porque fue su voluntad. Pero eso no te deja a ti sin responsabilidad. Por eso Pablo va a usar esta expresión. Lea el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué te tienes que gloriar tú? En la cruz de Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él hace, no nada más.
Eso es lo que el creyente hace, gloriarse en la cruz de Cristo, mi Salvador. Por eso la vida eterna está en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso se gloria un creyente, en eso tiene su anhelo, su afán, su deseo, en conocerle a Él. En conocerle a Él. Mis amados hermanos, Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, y no era solamente la circuncisión. Pablo llevaba los latigazos, los golpes de las piedras que le lanzaron cuando por causa de Cristo estaba predicando el mensaje del Evangelio. ¿Y tú, creyente, qué llevas en tu cuerpo? ¿Llevas las marcas de la cruz de Cristo? ¿Vives de acuerdo a esto? Si nosotros comprendemos la verdad de la libertad que tenemos en Cristo, ¿cómo la estamos usando? ¿Lo hacemos para hacer lo que queremos o para andar en el Espíritu? ¿Ayudamos a nuestros hermanos en la fe? La persona que dice amar a Dios y es incapaz de amar a sus semejantes es una mentirosa. La persona que dice yo no necesito la iglesia es una mentirosa. Así diga que ame a Dios. No necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Usar correctamente la libertad que tenemos en Cristo. De esa forma demostramos el poder del Evangelio, cuando nos servimos por amor los unos a los otros. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que nos pongamos en pie y estemos orando al Señor y le digamos: